Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me toca exponer lo que es el test 9.5 que lleva por nombre Inventario de Personalidad Cornell-Ingalls. En este test vamos a poder medir ciertos rasgos patológicos debido al tipo de personalidad que está presentando el individuo. Para comenzar la exposición, quisiera mostrarles esta diapositiva, igual ahorita se las voy a compartir, la cual nos dice algunos puntos importantes que debemos tener claro desde el inicio. Para empezar, este test es un instrumento el cual es usado constantemente. Es de los test que tienen una mayor aplicación. 2. Este test lo que nos va a ayudar a evaluar, como les decía, es ciertos rasgos patológicos, los cuales se pueden medir debido al tipo de personalidad que tiene la persona. 3. Nos va a dar la oportunidad de un análisis amplio. Con esto, ¿qué quiero decir? La calificación de este test no es en general, no es como una calificación global, sino es una calificación la cual se llama calificación por bloque. A la hora de calificar por bloque, nosotros tenemos la oportunidad de tener información más certera y como que poder hacer como este acercamiento patológico con el paciente o con el entrevistado en este caso. 4. Sabemos que para recoger información, la herramienta de mayor uso siempre va a ser lo que es la entrevista clínica. Después de la entrevista clínica podemos apoyarnos a algún test para recoger información. Este test, como es un poquito amplio, son 101 preguntas, entonces nos da la oportunidad de tener la oportunidad de recoger como que una buena cantidad de información. Ahora, en la siguiente diapositiva, que es esta, habla de la consigna de aplicación. ¿Qué tenemos nosotros que hacer a la hora de hacer la aplicación del test? Para empezar, es importante que la persona esté cómoda, esté en un lugar tranquilo. La aplicación es individual. Esto es importante tenerlo presente. A la hora de tener una aplicación individual, pues obviamente nuestra atención va a estar en el individuo. Las palabras textuales recomendadas para iniciar es: lea en voz baja mientras yo leo en voz alta, y le vamos a empezar a leer la siguiente consigna. Dice: este cuadernillo contiene 101 oraciones proporcionadas enumeradamente. Lea cada una y decida sí en caso afirmativo o no en caso negativo. La respuesta a la cual usted vaya a dar la tiene que encerrar. Si es un sí, se encierra el sí. Si es un no, se encierra el no. Trate de ser sincero consigo mismo y use su propio criterio. No deje de contestar ninguna oración. Al marcar la respuesta, asegúrese que sea la correcta. Este examen no tiene límite de tiempo, pero trabaje tan rápido como sea posible. Si tiene dudas sobre el significado de alguna palabra, puede preguntarme y comience ahora que se lo indico. Y obviamente para esto ya proporcionamos nosotros el cuadernillo y la hoja de respuestas. Es importante que tengamos presente que necesitamos como materiales lo que es un cuestionario de preguntas del test, la hoja de respuestas, el lápiz y un borrador. Aquí les hice como que unas pequeñas imágenes para que toquemos estos puntos: material, tiempo y tipo de aplicación. Ahorita yo ya les comentaba que el tipo de aplicación es individual. En cuanto al tiempo, no hay un límite de tiempo establecido, pero este test no suele llevarse más de 20 minutos su aplicación. Y en la aplicación el tipo es individual. Ahora, aquí les hice una lista de recomendaciones, las cuales podemos implementar para lograr tener un mejor resultado a la hora de que nosotros apliquemos el test. Estas recomendaciones, ¿cuáles son? Primero, tengamos una ficha de identificación, tengamos una hoja de observaciones generales de la conducta, tengamos nuestra carta de compromiso, la hoja de diagnóstico y recomendaciones, la hoja de resultados, y tengamos un expediente. Si la persona es nueva y no tiene un expediente con nosotros, es importante que en este momento le abramos un expediente. El tamaño del expediente va a variar. Si solamente es para una entrevista laboral, la aplicación, y ya no hay más, y la persona no se queda en la empresa, obviamente este expediente va a ser como muy pequeño. Pero si la persona se queda en la empresa, este expediente puede ir recogiendo mayor información del trabajador. Los aspectos a evaluar. Este test, como les decía, es muy amplio en el sentido que nos da la oportunidad de recoger diversa información. ¿Qué podemos evaluar con él? Primero, rasgos de ansiedad, rasgos
esquizoides, los rasgos depresivos, si la persona tiene impulsividad, rasgos psicopáticos, si la persona tiene un riesgo suicida o tendencia suicida, inclinación al alcoholismo, inclinación a que la persona tenga una adicción a la farmacodependencia, rasgos de masculinidad y feminidad, dificultad en la relación con figuras de autoridad y rasgos paranoides. Esos son los rasgos que podemos nosotros como que evaluar con este test. Igual existe una diapositiva que se las voy a compartir. Ahora, en cuanto a la aplicación del test, yo les hice, o mejor dicho, imprimí el test para que pudiéramos como que tener una mejor experiencia a la hora de entender este punto. Les decía en las indicaciones que tuviéramos una ficha de identificación. Como psicólogos es importante que tengamos estas fichas. Estas fichas tienen que llevar ciertos, ¿cómo se puede decir?, lineamientos para que nos funcionen de mejor manera. Ya sea que nos vayamos a dedicar a la psicología organizacional y estemos trabajando en una empresa, este formato es importante. Ya sea que seamos psicólogos particulares, por decirlo así, y alguna empresa envíe a sus trabajadores a que nosotros realicemos este test, también es importante que tengamos este formato. La ficha de identificación es más o menos como esta, la cual tiene que llevar ciertos requerimientos para que esté completa. En este caso, ¿qué tiene que llevar? Tiene que llevar el nombre del aplicador, en este caso nuestro nombre, la institución en la que nosotros estuvimos estudiando nuestra carrera, la fecha, también tiene que llevar la institución, el lugar, la empresa del cual se está aplicando. Si lo estoy aplicando yo en mi consultorio particular, tiene que llevar eso. Si estoy en una empresa, tiene que llevar el nombre de la empresa. Ahora, en datos generales, tiene que ir el apellido, el nombre del paciente, la edad en años y meses. Como en todos los test, es importante que pongamos la edad siempre en años y meses. El lugar y fecha de nacimiento, su grado escolar, la escuela en la que estuvo, con quién vive, si tiene alguna especialización en su carrera, dónde trabaja o si estudia. O, ojo, muchas ocasiones ciertas empresas aplican estos test para estudiantes que van a hacer prácticas. Esto es importante, poner si va a una práctica y en qué escuela está, o si ya terminó o es su servicio social. También hay que poner su peso, su estatura, si utiliza gafas, si utiliza alguna prótesis, sus rasgos físicos y un dato interesante, hay que poner el historial clínico. Hay que ser muy cuidadosos en el sentido de que si el paciente nos está brindando información, posiblemente, no sé, por poner un ejemplo, yo llego a la aplicación del test y yo sufrí un cuadro de depresión hace algunos años, es importante que la persona o el aplicador anote ese dato en su historial clínico, bueno, en mi historial clínico que me está creando en ese momento. Entonces, recordemos que es la ficha de identificación. Ahora, a la hora de aplicar el test, sea este o sea el test que sea, es importante que realmente nosotros seamos observadores. Hemos estado viendo en esta materia la importancia de la observación. La observación nos va a brindar el doble de información. El test ya me da un 50%, la observación que lleve a cabo me va a dar un extra de información, o sea, otro 50%, y mi información va a ser mucho mayor. En la hoja de observaciones generales hay 5 puntos importantes que podemos poner: la expresión facial, la postura, el lenguaje, su conducta y la actitud hacia la aplicación del test. ¿Cómo estaba el sujeto? A ver, mi sujeto llegó y estaba nervioso antes del test, a mitad del test como que ya estaba tranquilo y al final ya estaba todo desesperado, que ya se quería ir. Eso se anota. Su postura estaba jorobado, estaba derecho, se veía incómodo, se veía cómodo, ¿cómo estaba? Y su lenguaje, el lenguaje es tanto verbal como lenguaje físico. En este caso, ¿qué me dice con sus expresiones corporales? O mi paciente a la hora de contestar lee sus respuestas en voz alta, las lee en voz baja, algunas sí, algunas no. Esto también se anota. Tenemos que tener una hoja de calificación. Esto es importantísimo, que sería algo más o menos así. Aquí ya vamos a poner la calificación final en lo que es el porcentaje. Permítanme que se me cayó una hoja. Ahora, tenemos otra hoja que es esta, que es donde están los resultados en números.
Pero antes de que veamos esas hojas, para poder entender, les voy a mostrar el test y la carta compromiso. Muchas ocasiones no se tiene la cultura a crear la carta compromiso, pero como psicólogos es importante que las tengamos. Esto es un respaldo en el cual tenemos que crearnos como esta conciencia o, ¿cómo decirlo? Este hábito de la creación nos puede evitar muchísimos problemas. Creo que todos en algún momento de la vida hemos estado en algún hospital y si no hemos estado nosotros firmando una carta compromiso, por lo menos hemos sabido de algún caso. ¿Por qué? Porque en este caso el hospital se deslinda de cualquier posible reclamo, nosotros también, no porque vayamos a hacer algo malo, simplemente porque por X o Y el paciente en algún futuro podría decir que nosotros adquirimos información de él sin su consentimiento, podríamos tener problemas legales, entonces es mejor evitar estas situaciones. La carta compromiso es como esta. A la hora de tener nuestro formato es importante que lleve el lugar, la fecha, el nombre en que está autorizando la aplicación de este test. Es importante que tengamos también una carta compromiso o una foto ya firmada como respaldo de información. Ahora sí, este sería el test. Son 101 preguntas. Son preguntas como que fáciles de contestar en cuanto a sí o no, no hay mayor respuesta. Les voy a leer 4 para que tengamos como que una idea de qué clase de preguntas vienen. Por ejemplo, ¿se siente a menudo triste o infeliz? ¿Su fuerte dolor de cabeza le impide hacer lo que usted tiene que hacer? Dice, ¿habitualmente se siente usted engañado por la gente? ¿Siente algunas veces temores raros? Estos son unos ejemplos de las clases de preguntas que vienen. Así como estas preguntas vienen obviamente muchas más. Estas preguntas vienen por bloques. Los bloques no tienen como una cantidad concreta de preguntas que se repita. Cada bloque varía. Por ejemplo, el bloque 1 va de la pregunta 1 a la 19. Aquí se miden los sentimientos de miedo e inadaptación. De la pregunta 20 a la 26 son los síntomas psicopáticos generales. Este es el bloque 2. El bloque 3 mide el nerviosismo y la ansiedad y va de la 27 a la 33. De la 34 a la 38 van los síntomas psicosomáticos. De la 39 a la 46 van los miedos o van las fobias. De la 47 a la 61, que es el bloque 6, van los síntomas psicosomáticos. Aquí ese bloque se llama otros síntomas psicosomáticos, o sea, se agrega un poquito mayor información. De la 62 a la 68 va la astenia y la hipocondria. Y de la 69 a la 79 van los síntomas psicosomáticos gastrointestinales. De la 80 a la 85 van los sentimientos de inferioridad y de la 86 a la 101 se mide la agresividad. En las hojitas que yo les decía de calificación es importante que vaya en número y en porcentaje. Ahorita les voy a decir cómo se mide el test. Antes, nada más para que ya no queden dudas. En la parte superior únicamente se pone el nombre de la persona, la edad, si es mujer, si es hombre y el centro de trabajo o estudio. Eso es todo. Y solo se encierran las respuestas. Hay que tener un dato importante a la hora de calificar, ¿sí? El 1, acordémonos que es computar, el 2 no se computa. Entonces, los unos son los sí, los no son un 0. Pero hay un dato interesante que es que la pregunta 69, la 82 y la 87, si está marcada con sí, que normalmente las demás computarían, en este caso es lo contrario, no se computan. Si están marcadas con no, se van a computar, solo en esas 3 preguntas. Aquí la persona que aplicó el test, les voy a leer la calificación de la persona y el bloque. En el bloque 1, esta persona me computó una sola pregunta. En el bloque 2 no me computó ninguna. En el 3 ninguna. En el 4 ninguna. En el 5 ninguna. En el 6 ninguna. En el 7 ninguna. En el 8 ninguna. En el 9 ninguna. Y en el 10 ninguna. ¿Ok? Esto es computar. Ya sacamos nuestras computaciones en el caso de cantidad.
¿Cuántos sí tuve? Ahora, el porcentaje. ¿Cómo se saca el porcentaje? Bueno, para que nosotros podamos decir que la persona tiene el rasgo, tiene que tener más del 50% de computación del dicho bloque. Pongamos el ejemplo del bloque 1, que es donde me computó. Son 19 preguntas. El 50% prácticamente serían 10 sí. La persona solo me tuvo un sí, una computación. Entonces, no es el 50%, por ende, la persona no tiene ese rasgo. Así es como se califica. Al finalizar nuestra computación, vamos a sacar nuestros porcentajes. Para tener un mejor resultado, si nosotros tenemos la hoja de calificación, tenemos que tener más o menos algo así. Es importante que pongamos puntaje y por ciento. Pongamos el nombre del bloque y las observaciones. Es como una hoja resumen, por decirlo así. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Qué más con esto? Bueno, hay que tener una hoja, les decía, en sugerencias o recomendaciones, que sea la hoja de diagnóstico o recomendaciones. Al finalizar nosotros de hacer la calificación de nuestro test, es importante nuestro diagnóstico como psicólogos. ¿Qué diagnosticamos? ¿Qué rasgos posiblemente tiene esta persona? ¿Tiene rasgos de ansiedad? ¿Tiene tendencia suicida? ¿Qué rasgos? ¿Tiene alguna fobia, algún miedo? Es importante que en el diagnóstico lo pongamos. Ya que pusimos nosotros nuestro diagnóstico, viene el último punto. Pongamos nosotros qué recomendaciones damos para la persona. Nosotros hasta cierto grado vamos a tener como esta autoridad o esta responsabilidad de decir, yo como psicóloga recomiendo que esta persona no es apta para este puesto. ¿Por qué? Pongamos que Juanito tiene un antecedente de ansiedad, que él tiene este rasgo de ansiedad. Hace 4 años Juanito tuvo un microinfarto porque por la ansiedad que le ocasiona el estrés, no pudo lidiar con ella, entonces tuvo esta consecuencia. Pero yo estoy buscando un personal en el cual el puesto es para director de cobranza. El jefe de la empresa le va a exigir en grandes cantidades, lo va a presionar, va a vivir bajo estrés. Entonces, si Juanito no es bueno manejando el estrés, yo no recomiendo a Juanito para ese puesto, porque si yo lo recomiendo, Juanito tiene un rasgo, y si a esto le doy el detonante, que es el estrés, Juanito puede sufrir un microinfarto o puede pasarle algo grave, o Juanito no va a rendir, o Juanito no se va a sentir a gusto y la empresa no va a funcionar. Para esto sirve este test, para esto sirven las recomendaciones. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a hacer estas pruebas psicométricas. Pues esta es mi exposición, este fue el tema que a mí me tocó. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues ahorita se las puedo contestar. Y si no me sé la respuesta, pues voy a investigar y se las diría más tarde. Les voy a compartir la diapositiva para que les quede como que un poquito, no sé, algunas notas, o si tienen algo que aportar, pues también me gustaría escucharlos. Gracias.